Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala de cuarto semestre. Mi compañero y yo les vamos a explicar de 3 patologías autoinmunes muy importantes, como es el síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple y miastenia gravis. Bien, entonces, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad de origen autoinmune que se da por la producción inadecuada de anticuerpos contra las vainas de mielina. ¿Qué son las vainas de mielina? Es una sustancia que recubre y protege a los nervios periféricos. En medicina, al síndrome de Guillain-Barré se lo conoce como una polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria. Para poder explicar el síndrome de Guillain-Barré, les voy a dar una breve introducción sobre cómo funciona el sistema nervioso. Bien, tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, que está formado por el cerebro, la médula, y el sistema nervioso periférico, que va desde la médula hacia los músculos. ¿Ya? Entonces, todos nuestros estímulos sensoriales, tales como el dolor, sensación de temperatura, presión, van a ser receptados mediante los nervios periféricos que tenemos en la mano. ¿Ya? Entonces, receptamos esta sensación de dolor, de temperatura, y estos nervios periféricos se dirigen hasta la médula espinal, y de la médula espinal viajan hasta el cerebro. Ahora, ¿qué pasa en los estímulos motores? En los estímulos motores es todo lo contrario. El cerebro ejecuta esta función de levantar el músculo o de mover la mano para luego de aquí pasar a la médula, y de la médula, mediante los nervios periféricos, llegar hasta el músculo, contraerlos y poder realizar la función que se ejecutó en el cerebro. Bien, entonces cualquier falla que se dé en estos 3 puntos del sistema nervioso va a afectar y va a bloquear a que pueda llegar los estímulos o la información al cerebro, y no va a poderse, no se va a poder ejecutar la función, ¿ya? Entonces, si hay una falla en cualquier parte de estos 3 puntos, se puede dar una parálisis motora o una pérdida de la sensibilidad. En el síndrome de Guillain-Barré, la lesión ocurre en los nervios periféricos motores, que van a partir desde la médula, ¿ya? Entonces, siendo estos los responsables de llevar comandos cerebrales para la contracción del músculo. En pacientes que tienen este síndrome de Guillain-Barré, el cerebro va a ejecutar la función, pasa a la médula, pero de la médula no va a poder llegar este estímulo al músculo para poderlo contraer. ¿Por qué? Porque este tramo de aquí, que son los nervios periféricos, se va a encontrar destruida la vaina de mielina, y al no haber la vaina de mielina no se va a poder transmitir el impulso eléctrico, ¿ya? Entonces, a todo esto de aquí se lo conoce como la radiculopatía, pero como en el síndrome de Guillain-Barré no solo afecta a un solo nervio, pues entonces se lo conoce como la polirradiculopatía desmielinizante. ¿Por qué? Porque está destruida la mielina. Inflamatoria. ¿Por qué inflamatoria? Porque al momento que se ataca la mielina, va a desencadenar un proceso inflamatorio. Bien, entonces podemos decir de que los nervios afectados en el síndrome de Guillain-Barré son básicamente motores, sin implicación de los nervios sensitivos. Entonces, por ende, vamos a tener una parálisis motora como sin la disminución de la sensibilidad. Ahora vamos a hablar sobre cómo se produce el síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome se produce porque la vaina de mielina va a tener algunas proteínas que van a ser muy similares a las proteínas que tienen ciertos microorganismos en su estructura externa, como por ejemplo algunas bacterias o virus. Y entre la más principal que tenemos es el Campylobacter jejuni. También existen otras como el citomegalovirus, el VIH, el Mycoplasma pneumoniae, y el Haemophilus influenza, y ciertas vacunas. Por lo tanto, como estos microorganismos van a tener proteínas similares a las de la vaina de mielina, los anticuerpos van a tener una confusión y van a atacar no solamente a estos microorganismos, sino también a las vainas de mielina. Por lo tanto, van así a crear una desmielinización inflamatoria. Ahora, hablando de la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré, esta consiste en una inflamación de los nervios periféricos. Esta inflamación se va a dar por infiltración perivenular y endoneural, tanto de macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Las células inflamatorias van a variar tanto en número como en distribución. Por lo tanto, van a pasar por estos espacios perivenulares y van a diseminarse por todo el nervio periférico. La lesión primaria va a consistir en una desmielinización segmentaria, en donde
Es característico que afecta a los nervios periféricos y también va a afectar al axón cuando la enfermedad es más severa. Los macrófagos van a penetrar la membrana basal de las células de Schwann y se van a extender hacia las capas de mielina, por lo tanto van a desprender esta capa de mielina de los axones. Luego, finalmente, los remanentes de la capa de mielina van a ser digeridos por los macrófagos, como podemos ver en la imagen. Los síntomas del síndrome de Guillain-Barré. Estos síntomas son variables, pero el principal síntoma es la debilidad muscular, ya que se da en las extremidades inferiores. Esto va a ir progresando ascendentemente, es decir, en las extremidades inferiores, tronco, extremidades superiores. El síndrome de Guillain-Barré puede tener diferentes grados de agresividad, desde una debilidad muscular hasta una parálisis completa, es decir, espontánea, de las 4 extremidades. El principal riesgo de esta enfermedad es de que se encuentren comprometidos los músculos respiratorios y de la cara, dificultando así la respiración y dificultando así la capacidad de tragar del paciente. Alrededor del 70% de los pacientes también presentan otros síntomas asociados a más de la debilidad y de la parálisis muscular. Vamos a encontrar hipotensión, hipertensión, taquicardia, pérdida de la capacidad de sudar, arritmias cardíacas, retención urinaria o estreñimiento. Como la vaina de mielina se puede reconstruir, entonces en pacientes que se encuentran más o menos en un periodo ya de 1 año de tratamiento, el 60% de estos pacientes presentan la recuperación completa, es decir, van a poder recuperar la fuerza de los músculos. Y en un 85% los pacientes ya pueden o ya se encuentran en la capacidad de caminar sin ayuda. Tenemos una tasa de mortalidad en este síndrome de Guillain-Barré de un 5% y aproximadamente el 10% de los pacientes son incapaces de volver a caminar sin ayuda. Los criterios que se asocian a un mayor riesgo de secuelas son la edad avanzada, personas en las que el síndrome de Guillain-Barré se presenta después de una diarrea, personas en las que tienen una rápida ebulación para los miembros superiores y las personas que tienen la necesidad de ventilación mecánica. Bien, ahora les vamos a hablar acerca de la esclerosis múltiple, una enfermedad muy similar a la del síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué similar? Porque ambas son enfermedades autoinmunes, es decir, se van a crear anticuerpos en contra de las vainas de mielina. ¿Pero en qué se diferencian? Se diferencian en que la destrucción de las vainas de mielina en la esclerosis múltiple se va a dar en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro y en la médula, mientras que en el síndrome de Guillain-Barré se daba en los nervios periféricos. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque en los nervios periféricos las vainas de mielina se podían reconstruir, mientras que en la esclerosis múltiple no se van a poder recuperar o reconstruir las neuronas, ni las bandas de mielina, ni los axones que se encuentran aquí en la médula y en el cerebro. Dentro de los factores de riesgo para la esclerosis múltiple tenemos personas entre 20 y 40 años de edad y aumenta 2 veces más, es decir, es 2 veces más probable en mujeres que en hombres y es 3 veces mayor en personas que tienen un familiar contagiado. Es decir, si una persona tiene un familiar con esclerosis múltiple, aumenta 3 veces más la probabilidad de que esta persona pueda contraer la enfermedad. La esclerosis múltiple es más frecuente en caucásicos, es decir, en blancos que en los afroamericanos. Otro de los factores de riesgo es de que si una persona es contagiada por el virus de Epstein-Barr, va a aumentar la probabilidad de que contraiga esta enfermedad la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque el virus de Epstein-Barr tiene unas proteínas similares a las de las vainas de mielina. Entonces el anticuerpo va a tener no va a poder diferenciar muy bien entre las vainas de mielina y este virus y las va a atacar y las va a destruir. Tenemos los síntomas que se presentan en esta patología. Los síntomas de la esclerosis múltiple van a depender de la parte del sistema nervioso central que esté afectada. Por este motivo no va a haber un síntoma o un signo específico de esta enfermedad, pero van a existir algunos que son muy importantes, como por ejemplo la neuritis óptica, que va a ser un dolor agudo en uno de los ojos. También tenemos síntomas sensoriales como hormigueo y adormecimientos de las extremidades.
También tenemos el fenómeno de Lermit, que va a ser como un tipo de shock eléctrico. También mareos y vértigos, síntomas motores como temblores de las extremidades, y también la incapacidad para controlar la vejiga y el intestino. Ahora, hablando de la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos que esta enfermedad va a estar mediada por los linfocitos T CD4 de tipo Th1, que estos van a ser específicos para los antígenos de la mielina. La interacción del receptor de las células T con los antígenos que van a ser presentados por las células presentadoras de antígenos, que a menudo saben ser los macrófagos, microglias del sistema nervioso central y los astrocitos, va a través de las moléculas de antígeno leucocitario humano tipo 2, van a inducir a su activación, a su proliferación y a la secreción de citocinas. Estas citocinas a su vez van a estimular a otros macrófagos y los linfocitos B, por lo tanto van a activar una respuesta inmunológica que va a degradar a las vainas de mielina. Dentro de la evolución de la esclerosis múltiple tenemos diferentes interpretaciones de los pacientes. Como primero tenemos la esclerosis múltiple remitente recurrente o de brote remesivo. Esta de tipo de esclerosis múltiple se caracteriza por el inicio de episodios repentinos de corta duración y de recuperación completa. No hay ninguna progresión de la enfermedad fuera de los periodos de los brotes, y este tipo de esclerosis múltiple es responsable del 85 al 90% de los casos. Sin embargo, la mayoría de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente eventualmente estará en una fase progresiva de la enfermedad, denominada esclerosis múltiple secundaria progresiva. A continuación tenemos la esclerosis múltiple secundaria progresiva. Esta se va a caracterizar cuando empeora la esclerosis múltiple remitente recurrente, es decir, han pasado unos 15 o 20 años desde el inicio de la enfermedad. Aquí los síntomas van a ser cada vez más frecuentes y las secuelas se van a ir acumulando. Luego tenemos como tercer punto la esclerosis múltiple primaria progresiva. Esta se va a dar cuando la enfermedad empeora desde sus fases iniciales. Es decir, el paciente no va a presentar brotes, pero sus síntomas y sus secuelas se van a ir acumulando. Y esta enfermedad por lo general se presenta cuando el paciente contrae la enfermedad después de los 40 años. Bien, ahora vamos a hablar de la miastenia gravis, una enfermedad de igual manera autoinmune, pero que se diferencia del síndrome de Guillain-Barré y de la esclerosis múltiple, porque la afectación aquí no va a ser en las vainas de mielina ni del sistema nervioso central ni del sistema nervioso periférico, sino que se van a crear anticuerpos en contra de los receptores de acetilcolina. Bien, como ya les he explicado, el cerebro genera los impulsos, los estímulos para la contracción de cualquier músculo. En este caso ponemos como ejemplo un traumatismo que se dé a nivel de la columna, en donde se encuentra lesionada la médula. Entonces el cerebro envía estos estímulos, pero no va a poder llegar al músculo para que se dé la contracción, entonces por ende el paciente no va a volver a caminar. Pero en este caso no es el traumatismo, sino que los anticuerpos, esta formación de anticuerpos van a llegar y van a atacar a los receptores de acetilcolina. Estos receptores de acetilcolina que se encuentran en el espacio neuromuscular, es decir, en la terminación del nervio y la fibra muscular, lo que hace este neurotransmisor, que es la acetilcolina, es captar las señales y poder así contraer al músculo. Pero como existe esta creación de anticuerpos en contra de los receptores de acetilcolina, no se va a poder producir este neurotransmisor, y se dice que se puede llegar hasta un daño del 80% de estos receptores. Bien, se dice que la miastenia gravis afecta más a mujeres que en hombres, pero en los hombres a partir de la quinta década de vida ya son más propensos a que contraigan esta enfermedad. A continuación, la fisiopatología de la miastenia gravis. Aquí, como ya sabemos, la miastenia gravis se va a producir por una disminución de los receptores de acetilcolina en las uniones neuromusculares, como podemos ver aquí. Este receptor de acetilcolina va a tener dos dominios, un dominio intracelular y un dominio extracelular. Generalmente los anticuerpos van a degradar el dominio extracelular. Los anticuerpos van a reducir tanto la función como el número de estos receptores de acetilcolina.
Los anticuerpos que más se presentan en esta patología van a ser los linfocitos T, CD4 y principalmente los linfocitos B, que estos van a secretar la inmunoglobulina G, que van a ir hacia el sitio donde se encuentran los receptores de acetilcolina y se van a formar en grupos. Luego por endocitosis van a ser internalizados, los van a internar dentro de ellos para ser degradados posteriormente. Hablando de los síntomas de la miastenia gravis, tenemos principalmente que esta patología va a causar un debilitamiento de los músculos o una fatiga muscular, que va a ser limitado a cierto grupo de músculos. Ya, también existen otros síntomas, como por ejemplo los síntomas oculares. Se puede dar una ptosis palpebral, que va a ser una caída del párpado, como podemos ver en la imagen. Además puede darse una diplopía, que va a ser una visión doble. También tenemos síntomas de la cara y del cuello. Se puede dar una disartria, que es una dificultad para articular palabras o frases. También podemos tener debilitamiento del cuello, o si no disfagia, que va a ser la dificultad para poder tragar los alimentos. En los síntomas de los miembros, vamos a tener el acometimiento de los miembros. También vamos a tener síntomas respiratorios, que se puede dar una insuficiencia respiratoria o un paro respiratorio debido al debilitamiento de los músculos que son los controladores o los que van a producir la respiración.